Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras bajo la perspectiva hebrea. En esta noche quisiera iniciar celebrando a las mujeres. Las mujeres de nuestro grupo, eh, que son una mayoría también. El día de ayer se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Si bien el Día Internacional de la Mujer se celebra debido a ciertos acontecimientos históricos ocurridos en el mundo occidental, no tiene mayor referencia a los acontecimientos bíblicos. Generalmente en el sistema hebreo, en el mundo hebreo, particularmente en el mundo judío, se celebra el Día de la Mujer como el Día de la Madre. El Día de la Madre ocurre un día número 41 del calendario civil. ¿Por qué se celebra el día número 41? Veamos un poquito. El día número 41 del calendario, vamos a poner por aquí, el día número 41 del calendario, que sería el día número, el día número 11 del segundo mes, cuando el mes tiene 30 días, ¿no? Entonces, ¿por qué el número 41? Porque el número 41 equivale a la palabra que es madre. Madre. Bien. Y madre se escribe en hebreo de esta forma. Aleph, mem. Perdón, con esta mem de por acá. Aleph, mem. ¿Bien? ¿Por qué es Aleph Mem? Y esto siempre estaremos refiriéndonos a la gematria, lo que se conoce en términos eh, normales en nuestros medios, la numerología. La gematria es la terminología o el término hebreo para el análisis numérico del texto hebreo con sus valores numéricos de cada letra, exclusivamente. Pero no, este análisis numérico no tiene que ver con las predicciones proféticas a las que estamos acostumbrados, sino a encontrar las hermosas armonías en la sagrada interior, en la interioridad de la Sagrada Escritura. Entonces, comencemos. La letra Mem, de izquierda a derecha, es la número 40 y la letra Aleph, que vale 1, ¿no? Y todo esto nos da un valor de 41. ¿Ven? Entonces, como nosotros vemos, siempre que hay alguna celebración, tiene que haber una relación, tiene que haber una referencia, inclusive tiene que haber un cálculo numérico. El cálculo numérico del día número 41 de todo el año corresponde a la mujer, a la madre. La madre es finalmente una mujer, ¿no? Entonces, siempre se celebra a la mujer y a la madre el día número 41 del año. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a regresar un poquito a nuestra clase, al final de nuestra clase anterior, relacionada con el milagro de Jesús, como se le conoce en nuestro mundo, en la traducción del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento, que en términos hebreos sería el milagro de Yeshua. ¿De qué se trataba el milagro? Encontramos algunas otras hermosas coincidencias, pero vamos a referirnos al texto final con los que estábamos estudiando tanto en Mateo 14 como en Mateo 15. Entonces, si regresamos a Mateo 14, 21, Mateo
14:21. Veamos por aquí. Mateo 14:21. ¿Qué dice? Después del milagro ocurrido, de la multiplicación de los panes y de los peces, y que dio de comer a mucha gente, y aún así sobraron, dice en este caso, 12 cestas llenas. ¿Y qué hicieron con esas 12 cestas llenas? Sería curioso, ¿no? De saber, no hay ninguna explicación, pero los detalles son hermosos. Ahora, dice en Mateo 14:21, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nuevamente, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y veamos qué dice el capítulo 15, el otro milagro que alimenta ahora a 4,000. En el verso 32, 15:32 en adelante. Y también en el verso número 38, leemos nuevamente, luego de recoger 7 canastas llenas, nuevamente, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces vamos a iniciar con esta referencia, sin contar con las mujeres y los niños, para referirnos un poquito a estos detalles. Entonces veamos, vamos a poner aquí, sin contar las mujeres y los niños. Y yo le voy a poner, vamos a poner esto de aquí, ¿sí? Yo le voy a poner unas interrogantes al texto, queriendo expresar algún reparo, quizás, o un cuestionamiento. ¿Por qué no se cuentan las mujeres y los niños? Y de hecho, esto resulta en que las mujeres se sienten afectadas, ¿no? ¿Cómo es eso de que no cuentan conmigo? ¿Qué es contar con alguien? Vamos a poner aquí, contar con una persona. Y esto para resolver este enigma, inclusive tenemos que recordar un poquito en la Torá, cuando el Creador manda a contar a su pueblo varias veces. Cuando el Creador manda a contar a su pueblo, no era cuestión de ir contando uno por uno, sino 1, 2, 3, 4. La forma de contar a una persona es a través de utilizar lo que se conoce como un medio shekel, la mitad de una moneda. ¿Qué significa eso? Que cuando se contaban las personas, cada uno tenía que traer medio shekel, es la moneda que se utiliza en las historias bíblicas, ¿no? Y todavía sigue siendo, por alguna razón, siguen utilizando este medio shekel como la moneda de transacción en Israel. Pero de todas maneras estamos hablando de cosas espirituales. ¿Qué significa entregar un medio shekel? Significa que para que yo sea contado en el pueblo, yo tengo que contribuir. Es decir, que yo, con mi contribución, estoy dispuesto a contribuir con
el pueblo. Estoy dispuesto a contribuir con los demás. Es decir, que yo estoy dispuesto a participar. Pongo mi contingente. Entonces, la contribución es la parte de mi aporte. Mi aporte para que yo sea contado. Es decir, cuenten conmigo. Eso es contar con una persona, es cuenten conmigo. Y a eso hace referencia, acuérdense que hemos estado hablando un poquito de la palabra contar. La palabra contar tiene el sentido de, contar significa, vamos a poner por aquí, contar significa ¿sí? Enumerar. ¿Sí? ¿Qué significa también? ¿Sí? Relatar. Relatar. ¿Sí? Y también es, ¿cómo se llamaría esto de cuenten conmigo? Eh, el considerar un aporte. ¿Sí? Es decir, no solamente considerar un aporte, sino o un individuo. ¿Sí? Contamos con alguien. Eso también es contar. Es decir, en la historia, cuando el creador manda a contar a su pueblo y manda a contar 2 veces y por ahí aparecen unos números muy hermosos. La diferencia de las cuentas resulta un número hermoso en la escritura que está relacionado con el mismo creador, el nombre del creador. En algún momento hemos de ver eso. Pero contar con alguien es precisamente esto. Yo para ser contado en el censo, vengo con mi medio shekel para que cuenten conmigo. Por tanto, en las historias relatadas en el Nuevo Testamento, diremos que hay algo malo. Cuando dice, contaron 4,000 personas, es decir, dieron de comer a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Y también la otra historia dice a 4,000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué? Es decir, esto nos debe, como todas las cosas decíamos en la Torá, nos debe llevar a reflexionar. Es decir, aquí, como mujeres, debemos estar dispuestas a reclamar, sin contar las mujeres y los niños. No, yo quiero que también cuenten conmigo. ¿Las mujeres son insignificantes? No, bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recuperar esta falsa idea que ha dominado por mucho tiempo de que la mujer no debe ser considerada. En los censos antiguos no se consideraban a las mujeres. En las universidades, en las escuelas antiguas, no se admitían a las mujeres. ¿Bien? En las elecciones, hasta hace poco tiempo en nuestro país, inclusive, no se admitían a las mujeres. ¿Eh? Las mujeres adquirieron su derecho al voto en el siglo pasado, lo cual es una terrible vergüenza para nuestras sociedades. Y aún esto todavía persiste. En ciertas sociedades orientales, las mujeres no cuentan. Y de hecho, una noticia que espero que no sea verdadera, pero circuló una noticia de que hace poco el mundo musulmán realizó una reforma muy grande respecto de la mujer. Pasó a considerar legalmente a la mujer de un estado cosa
objeto a un estado animal. Es decir, todavía no es considerada persona. Una mujer en el mundo musulmán, y espero equivocarme, una mujer en el mundo musulmán pasó de ser considerada una cosa, un objeto, a ser considerada un animalito. Si es que esto es verdad y existe todavía en nuestro mundo, esto es una cosa muy terrible. Todos nosotros, los seres humanos, debemos ser considerados como tales, hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? El mundo está como está porque en nuestra interioridad existe todavía desigualdad. El mundo exterior es el reflejo de nuestra interioridad. Si en nuestra interioridad tenemos desigualdad, tenemos prejuicios, tenemos visiones falsas, tenemos egoísmo, si es que en nuestro mundo interior existe todo eso, el mundo exterior es el reflejo de nuestra interioridad. Por muchísimos años, por miles de años, las mujeres han sido relegadas. Y poco a poco hemos visto cómo las mismas mujeres han ido ganando terreno en cuanto a recuperar esos derechos. Y nuestro trabajo debería ser continuamente el buscar una forma de equiparar nuestras condiciones en cuanto a la diferencia de los dos sexos. Es decir, no debería haber ninguna distinción. No debería haber discriminación bajo ningún punto de vista. Pensando en esto, entonces, vemos que la historia es de la recuperación de la mujer desde su estado de opresión, desde su estado de inferioridad. Y esto no está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es una interpretación completamente diferente que vamos a comenzarla a analizar. Por lo tanto, cuando miramos en el texto de Mateo, en los relatos respecto de los milagros de la multiplicación de los peces y los panes, vimos que esos relatos son insinuaciones, son historias que nos transportan a otros conocimientos. No son el simple saber que Yahshua dio de comer a mucha gente. Hay mucho más. Sigue dándonos de comer hasta el día de hoy. Y cuando dice sin contar a las mujeres, vamos a volver a resaltar esto, sin contar a las mujeres y los niños, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se deben contar o no se contaron las mujeres y los niños? No es que no se cuentan, sino que de alguna forma están allí incluidas. Ya vamos a ver por qué. Entonces comenzamos con otro relato también acerca de Yahshua. Vamos a mirar un texto referente a Yahshua y a seguir analizando la interioridad de los escritos, y vamos a dejar pendiente esta escritura, pendiente la pregunta de por qué no se contaron las mujeres, para resumirla al final de la clase, luego de que hayamos aprendido los detalles de toda la escritura. Entonces, vamos a irnos al libro de Mateo 4. Vamos al libro de Mateo 4 y vamos a recordar apenas un poquito la historia.
Vamos a pasar a la historia del libro de Mateo 4. Y resulta que es la historia de las tentaciones de Jesús. El mismo relato que está en el libro de Lucas, también el capítulo 4. Un poquito difieren las dos versiones, ¿no? Vamos quizás a leer la versión de Lucas 4, ¿sí? Lucas 4, porque creo que allí está, completa la historia. Entonces, ¿qué son, qué es la tentación? ¿Qué son las tentaciones de Jesús? En otro título está puesto precisamente en plural, las tentaciones de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí hay varias tentaciones. Y vamos a ponernos una pregunta. Dejemos pendiente una pregunta aquí, ¿sí? Dejemos pendiente la pregunta. Y lo vamos a poner grande, así. Vamos a escribir Yeshua. ¿Por qué Yeshua? ¿Por qué Yeshua ayunó en el desierto? En el desierto. ¿Por qué Yeshua ayunó en el desierto? Y nosotros ya sabemos que hay una escritura en Isaías que dice, este es el verdadero ayuno. ¿Sí? ¿Por qué Yeshua ayunó en el desierto? Es decir, en forma literal. ¿Sí? Si es que sabemos nosotros que el verdadero ayuno no es el dejar de comer. Lo que directamente podemos decirle simplemente con palabras directas al acto de ayunar, la huelga de hambre. Es decir, ¿por qué Yeshua hizo una huelga de hambre en el desierto? Si el ayuno no se trata en realidad de esa huelga de hambre, sino de ciertos actos relatados en el libro de Isaías. Entonces, para eso vamos a leer un poquito el texto, dejando esta pregunta como un interrogante para irla resolviendo. En estos textos vemos, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto o al desierto. Eso es lo que está puesto también en Mateo. Y allí ocurren ciertos detalles, ¿no? Dice por 40 días, vamos a anotar esto, ténganlo pendiente, el número 40. Pongan en sus cuadernitos el número 40 porque es un detalle que tenemos que resolverlo. Entonces, primeramente fue llevado al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Entonces, aquí también, fíjense cómo está escrito, por el diablo. El diablo es no es una persona, no está puesto con mayúsculas, está puesto simplemente el diablo, una cualidad. ¿Sí? Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre, lógicamente, ¿no? Yo creo que desde el primer día yo ya tendría hambre, no al número 40. Pero bueno, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Híjole, todos los reinos del mundo. Me pregunto yo, ¿le habrá mostrado a los reinos que habían en América en ese tiempo? ¿A los reinos de la India? ¿Ah? A los otros reinos que estaban más lejos, pero que no se pueden mirar de ninguna montaña desde Israel.
Cuando nosotros nos levantamos hacia una montaña, la más alta, no podemos ver más allá de 200 kilómetros, digamos, a lo mucho. ¿Eh? Pero los reinos, vimos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el famoso rey Ahasverosh reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Y desde ningún monte de Israel se puede divisar tan lejos, ¿no? ¿Cómo es que el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo? Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Un momentito. A mí me ha sido entregado. ¿Y quién se lo dio? Bueno, sigamos pasando. Por ahora van a quedar algunas interrogantes que volveremos a analizarla en este texto. Por lo tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí, veamos, el diablo le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo subieron al pináculo del templo? Para pasar al pináculo del templo, quizás pensemos en, por ejemplo, nos subimos a la Basílica de Quito. Y para subirnos a la Basílica de Quito hay que entrar a la Basílica y por allí hay un caminito para subirnos a la torre. Y si está la puerta cerrada, no podemos entrar. Pero en la Basílica me cobran la entrada. Y si voy a subir a la Virgen del Panecillo, por ejemplo, ¿no? Que creo que antes se podía subir hasta un poco más arriba de ese pasillo que hay arriba, también tengo que pagar una entrada. Y las personas que me cobran me miran. Si es que el diablo entró al templo y le llevó a Jesús, hablando literalmente, le llevó a Jesús al templo, ¿quién le permitió la entrada al diablo? ¿Qué forma tenía el diablo? Se debe haber vestido como cualquier otra persona para que pueda entrar. Bueno, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Esta es un poquito absurda. La pregunta que si nos la hicieran a nosotros de la misma forma no tiene mucho sentido, ¿no? Porque aquí es la respuesta. Dice, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero la respuesta es, respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Es decir, que no se alejó completamente, ¿no? Se alejó de él, pero esperando un tiempo oportuno. Bueno, hemos revisado, pero no analizado todavía la historia de la tentación de Jesús. ¿Dónde vamos a comenzar? Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces vamos a analizar por qué fue llevado al desierto. Y de aquí 40 días, por 40 días, ¿sí? Siendo tentado por el diablo. ¿Qué significa desierto? ¿Por qué 40 días? ¿Sí? Y vamos a revisar lo que dice también el profeta Isaías acerca del verdadero ayuno. ¿Por qué Jesús hizo un ayuno que fue criticado duramente por Isaías? Entonces, para eso, vamos a el texto de Isaías, en Isaías 58. Isaías 58, 6. Isaías 58, 6.
Isaías 58, 6. También, igual que en los otros textos, aquí hay mucho para analizar. Y simplemente nos vamos a quedar aquí para confrontar este texto con lo que acabamos de ver, que Jesús fue llevado al desierto a realizar un ayuno. Dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿Eh? Entonces, ¿de qué se trata el ayuno? Y aún esto también lo vamos a entender en su interioridad, un poquito en su interioridad. Entonces, no se trata el ayuno de ir al desierto físicamente, ¿sí? Pero sí se trata de ir al desierto, ¿sí? En la espiritualidad. El desierto en la espiritualidad es precisamente lo que comenta, lo que se queja el profeta Isaías. Dice, el ayuno es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Romper todo yugo. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿en dónde hay yugos? Nosotros somos especialistas en buscar yugos en todas partes afuera de nosotros. Pero en el lugar en el que no encontramos los yugos es en nuestra propia interioridad. Y primero, para ser libres tenemos que nosotros ser libres. Para libertar a otros tenemos que nosotros ser libres. Y dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Bien, entonces, ¿cómo cumplimos todo esto? Vamos asimismo a saltarnos un momentito para encontrar y comenzar a analizar otro texto. Y nos vamos a saltar ahora al libro de Oseas 2:14. Entonces vamos a Oseas 2:14. Entonces veamos por aquí. Oseas 2:14. La misericordia del Señor hacia Israel es el título. Y vamos ahora sí a leerlo detenidamente. Dice, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces vamos a señalar esta parte. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Por qué el Creador dice aquí a través del profeta Joel que después de varios acontecimientos que pasan aquí, ¿sí? De la infidelidad de Israel, como es tratado por estos profetas? Aquí habla inclusive hasta de prostitución, un poquito antes. Dice, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Me iré tras mis amantes. Es decir, aquí volvemos a la interpretación de la escritura bajo una perspectiva. Entonces, ¿la perspectiva de qué? La perspectiva de un novio y su novia, de un esposo y su esposa. ¿Sí? Hemos visto que la escritura está escrita
bajo ciertas visiones, ciertos esquemas. Uno de ellos es la de el esposo y la esposa. Y bajo esa relación esposo-esposa suceden cosas como entre dos esposos. Entonces, ahora dice aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Parece un poquito romántica la frase, un poquito romántica, pero si consideramos que el desierto no es tan romántico que digamos. ¿Eh? Cualquiera dice allí la llevaré a un jardín de flores y allí le hablaré al corazón. Está tratando en una forma alegórica de enamorarle a su amante. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Aquí de paso señalo que hay lugares, me he encontrado en lugares en algunas iglesias que hablan del valle hablan de Acor, ¿no? Ponen un nombre Acor por ahí, pero este valle significa amargura. Y en el valle de Acor por puerta de esperanza. Híjole, la desesperanza, la amargura como puerta de esperanza, ¿qué significa? Que se transforma, ¿no? Bueno, hay mucho todavía por estudiar allí. Dice, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Siempre aparece en el relato esta referencia a la salida de Egipto. Es decir, está hablando a su pueblo que la trata como una esposa que se fue con sus amantes, pero ahora está en el plan de reconquista, el mismo creador. Entonces dice, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Toda la escritura es que el creador está hablándonos al corazón. ¿Para qué? Para transformar nuestro corazón. ¿Nuestro corazón de qué? De piedra en uno de carne. Para ablandar nuestro corazón. ¿Y qué alude? ¿A qué alude el corazón? Alude a estas 7 cualidades emocionales internas a las que dentro de estas está simbolizado por el corazón. Ahora, vamos a ver qué palabra emplea para desierto. Pues vamos a poner aquí nuestro texto en hebreo y ahora comenzamos con nuestro análisis utilizando nuestras tablitas, ¿no? Dice desierto. Vamos a mirar en nuestro diccionario la palabra desierto. Y comienza por ahora nuestro análisis. Esperemos que la computadora realice su cambio. Y entonces dice, le hablaré al desierto a su corazón. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ya tenemos esto. Vamos a ampliarle un poquito. Dice midbar. Entonces vamos a comenzar. Copiamos para que ustedes puedan ver estas palabras. Las ponemos en nuestra pantalla. ¿Sí? Entonces dejamos esto como pendiente y vamos a hacer el análisis de los textos de la escritura y ponemos aquí. Entonces esto es el desierto. El desierto, vamos a hacerle un poquito más chiquito. El desierto, poquito, no tanto. ¿Ah? El desierto es Midbar y está escrito de esta forma. Quizás voy a borrarle y lo vamos a escribir un poquito más grande porque esto sí me interesa que se pueda ver bien, ¿no? Vamos a poner un poquito más grande y ustedes pueden escribir Midbar. Por ahora no hagan caso de estas letras y es más, les voy a quitar estos puntitos que son aquí, que son las vocales, ¿no?
las vocales que están en cada letra. Bien. Ahí. Midbar sería una letra mem, una letra dalet, una letra bet y una letra resh. Midbar, tal como está puesto aquí, ¿no? Solo que no aparece la I y la A, porque sabemos que el lenguaje hebreo es en cierto modo, digamos, un lenguaje mudo, sin vocales, tal como está escrito en la Torá. Esto es lo que se le llama en los textos, dice, te enseñaré el lenguaje de tartamudos. El lenguaje de tartamudos es este lenguaje que no tiene vocales. Cuando no tiene vocales, si no sabemos pronunciar, no podemos leer. Entonces, el desierto es Midbar. Y entonces comenzamos un poquito a pensar. ¿Bien? El trabajo que tenemos que realizar, habíamos dicho, es la transformación de nuestra interioridad. Y nuestra interioridad se expresa hacia afuera a través de nuestras palabras. Y estas palabras tienen que ser transformadas en el desierto. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es de que el desierto es llamado Midbar. Ahora, ¿cómo es la palabra? Palabra. ¿Cómo se dice palabra en el lenguaje hebreo? Entonces, vamos a poner aquí palabra. Asimismo, la vamos a hacer un poco más pequeña. ¿Sí? Palabra en hebreo, que es lo que necesitamos transformar, ¿no es cierto? Palabra en hebreo es dabar. ¿Sí? Y se escribe, entonces para eso la vamos a poner así mismo más grandecita. La palabra dabar, vamos a ver si es que tengo aquí cómo escribir. Y veamos. Dabar. Aquí. Dabar. Se escribe Dalet, Bet, Resh. Y si ustedes se fijan, la diferencia entre desierto y palabra es una letra mem. Entonces, esta letra mem. ¿Sí? Pero la palabra desierto contiene las mismas letras, quitándole la mem, las mismas letras que la palabra dabar. Es decir, ¿a qué corresponde el desierto? El desierto corresponde, en cierta forma vamos a ver, a la palabra, ¿sí? Vamos a ponerle aquí a señalar a la palabra, ¿sí? La palabra, ¿sí? La palabra que está puesta aquí. ¿Sí? Entonces, el desierto, vamos a escribir. Y ustedes comiencen a revisar sus tablitas. El desierto, vamos a hacerle más chiquito y ponerle en español. Entonces, el desierto, voy a poner la definición en otro color. El desierto es, ¿sí? Es la palabra, ¿sí? Más que, más la letra mem, que significa aguas. En el hebreo, nosotros podemos hacer estas equivalencias. Podemos encontrar estas equivalencias en hebreo. ¿Sí? El desierto es la palabra más la letra mem, que son las aguas. Curioso desierto.
curioso desierto. ¿Por qué curioso desierto? Porque nosotros sabemos que en un desierto está conformado por mucha arena, mucho sol, viento y no hay agua, no hay sombra. Pero la palabra desierto está curiosamente formada por la palabra dabar, que significa palabra, más las aguas. Entonces ahora, ¿qué es ir al desierto? Ir al desierto significa que tenemos que entrar a un lugar solitario. Ya sabemos que el desierto, sí es verdad, el desierto es solitario. ¿Bien? Pero ¿para qué se va al desierto? ¿Para qué se fue Yeshua al desierto? Yeshua se fue al desierto para hacer una introspección. Quienes van al desierto se van a un lugar solitario. Cuando nosotros estamos en un desierto, no tenemos agua, no tenemos compañía, estamos en soledad. Cuando estamos en soledad, estamos en el tiempo que podemos mirar hacia nuestra interioridad, hacer una introspección. Para hacer una introspección significa para mirarnos hacia adentro. ¿Qué hacemos cuando nos miramos hacia adentro? Cuando nos miramos hacia adentro, estamos reflexionando. ¿Sí? Cuando estamos mirando hacia adentro, hacia nuestra interioridad, estamos reflexionando. ¿De qué reflexionamos? Precisamente de lo que dice Isaías. ¿Qué es el ayuno? El verdadero ayuno. Este es el verdadero ayuno. ¿Sí? Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando nosotros vamos al desierto, es para reflexionar. Por eso está escrita esta figura de que Yeshua se fue al desierto y porque tenía que comenzar a hacer ahí esa introspección, conocerse a sí mismo, revelarse a sí mismo. Y esa revelación en el desierto es la que justamente da inicio a su ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él de alguna forma se va al desierto a conocerse a sí mismo. Y él dice que nosotros tenemos que hacer lo que él hacía, seguir su ejemplo, ¿cierto? Entonces, el desierto es para qué? Cuando vamos a hacer esa introspección y esa reflexión, lo que estamos haciendo es construyendo nuestra palabra. Porque ¿qué es la palabra? Aquí hemos puesto, la palabra está descrita en hebreo como dabar, ¿sí? Dabar, pero veamos una letra que también simboliza nuestra palabra. Revisemos nuestras tablitas en la letra número 5. La letra número 5, y quizás la voy a dibujar un poquito más grande aquí. La letra número 5 que se escribe de esta forma. A ver. La letra número 5 se escribe de esta forma. ¿Bien? Es una letra Hey, que significa ¿qué? La letra Hey significa nuestra naturaleza. Naturaleza habla acción, dice ahí en nuestras tablitas, ¿no es cierto? Naturaleza, vamos a poner ahora aquí la definición de la letra G. La letra G significa naturaleza, habla
y acción. Es decir, nosotros simplemente vamos a llamar como el habla a todas estas tres cualidades, a nuestra naturaleza interior, al habla y la acción. ¿Bien? Reflejados en la letra G. Es decir, cuando hablamos de palabra, aquí estamos hablando de nuestra letra G. Vamos a poner aquí de la letra G, simbolizada por la letra G. Entonces, hagámosle un poquito más grande. Bien. Cuando hablamos de palabra, estamos hablando de la letra G. Entonces, vamos a reflexionar así. Davar está representado por el símbolo de la letra G. Si nosotros recordamos muy rápidamente, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió con Abraham? Al inicio él se llamaba Abram. Podremos poner un ejemplo aquí, cómo se escribe, ¿no? Abraham, al inicio era Abraham. Vamos a poner en un ejemplo chiquito. Abraham. A ver, Abraham. Pasó a llamarse Abraham. Abraham. Y esto implica que a su nombre se añadió una letra G. Entonces le vamos a poner aquí, ¿sí?, debajo, que fue añadido a su nombre una letra G. Una letra G. ¿Eh? Entonces, cuando comenzamos a analizar la escritura desde este aspecto, el cambio de nombre tiene un sentido. ¿Qué fue lo que se le añadió a Abraham? O Abraham primero, luego a Abraham. Se le añadió el poder de el habla. Y justamente cuando cambia su nombre, él pudo engendrar a su hijo. Es decir, que está hablando de su naturaleza espiritual. Está hablando del poder de la transformación del habla. ¿Y qué es lo que él produce ahora con el habla? Él puede crear y también puede procrear. Él puede crear y por lo tanto puede procrear. Y por eso es que aparece su hijo Isaac. Es decir, aquí ocurre esto de la transformación de la palabra, de la creación por medio de la palabra. Cuando está hablando de Isaac, está hablando también de un ente espiritual. Muy bien. Entonces, ahora sigamos un poquito con el relato del profeta. Vamos a irnos al relato del profeta y a leer un poquito más abajo. Y esto creo que está acá. No. Un momentito. Ahí. Veamos. Entonces dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Decíamos que es una especie de acercamiento romántico, ¿no? Y leamos el verso 16, ¿no? Dice, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali. Me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali. ¿Qué esconde, qué secreto esconde este par de nombres? Vamos a revisar entonces aquí qué significa Ishi y qué significa Baali. Y nos vamos a detener en este análisis. Marido mío, lamentablemente aquí no aparece la traducción, mejor dicho, las palabras hebreas para marido mío. Les voy a poner el texto en hebreo completamente para ver cómo se escribe, ¿no? Y dice, me llamarás más Baali. Baali. ¿A quiénes se llamaban Baales? ¿Sí? Curiosamente se les llamaban a los ídolos, ¿sí? Pero se les llama también cuando se dice Señor mío, vamos, o maestro mío, como dice aquí, ¿no? Baali
dice mi maestro, ¿no? Es lo que en esta traducción del diccionario nos trae. ¿Y viene de qué? De Baal. Baal dice es gente, aunque curiosamente está traducido aquí también como esposo, ¿no? Gente, hombre, lleno, marido, morador, adversario, aliado. Hay una especie de un poquito una confusión entre esta parte de, se llama maestro, se llama esposo también, marido. ¿Eh? Pero vamos a la palabra anterior. Entonces decía, vamos a tomar el texto en hebreo, una versión hebrea, para encontrar la palabra que corresponde a esposo mío. Y esposo mío aquí es ish, pero está escrito ishi. Y ish, vamos a poner así, copiamos esto y lo vamos a poner en nuestra tablita y le vamos a ver qué significado tiene. ¿Sí? Dice ish es una raíz que no se usa, y hay muchas palabras aquí que dicen raíz que no se usa, pero en realidad es hombre, como individuo o persona, ¿sí? Un hombre. ¿Sí? Pero también dice casado, dice marido. Entonces vamos a copiar esta palabra, les decía. Vamos a recordar todo el texto. Dice, en aquel día me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali. En alguna forma, digamos que le estamos llamando al creador Baali y ahora deberemos llamarle Ishi. ¿Qué significa esto? Nuevamente, vamos acá y le vamos a poner en nuestro texto por aquí. Entonces, digamos, esto es Ishi. Vamos a ponerle un poquito más grande también. Ishi, para que se note, o quizás las palabras un poquito más chiquitas, Ishi, ¿sí? Y ahí comenzamos a relacionar cómo se escribe Ishi. Entonces vamos a poner el texto Ishi, el texto en hebreo. Ishi. Bien. Le voy a quitar la parte que corresponde a la vocal, que es ese puntito. Ishi. Se escribe Aleph, Yud, Shin y Yud. Esto viene de la palabra Ish. Simplemente Ish, decíamos que es hombre. Ish, que es, le vamos a escribir aquí, así, un poquito más grande. Ish es simplemente, vamos a poner en hebreo, simplemente Aleph, ¿sí? Aleph, Yud, Shin. Aleph, Yud, Shin. Entonces, analicemos esta palabra. Ish significa hombre. Le vamos a poner aquí. Esto significa hombre. Esto significa hombre. Oh, perdón. Tengo que pasar a... O esposo. ¿Sí? Hombre o esposo. Ish. Ahora, ¿qué significa ishi? En la forma gramatical en hebreo, a una palabra, si le añadimos la letra yud al final, estamos dándole un sentido de posesión. ¿Sí? Ish es hombre o esposo, y por lo tanto, ishi significa esposo mío. Ishi es un esposo mío. Entonces, de acuerdo al texto, ya no me llamarás más
Baal, ya no me llamarás señor o algo así, ¿no? Sino me llamarás esposo mío, mi esposo. Y para entrar a esto necesitamos hacer un análisis un poquito más sesudo de lo que corresponde los niveles de los niveles del estado espiritual del hombre, ¿sí? Para conocer a qué se refiere Ishi. Entonces, vamos primeramente a escribir, por lo tanto, vamos a escribir los niveles de hombre. Déjenme tomar por aquí, tengo. El primer nombre, vamos a copiarle, creo que vamos a dejarle simplemente en español. A ver, veamos. El primer, el primer estado del hombre es un estado Enosh. Creo que sí nos alcanza aquí, Enosh. Enosh. Así. ¿Sí? El primer estado del hombre es un estado Enosh. El segundo estado es un estado Geber. Entonces vamos a poner aquí Geber. ¿Sí? El tercer estado es un estado Ish. Y el cuarto estado es un estado Adam. ¿Bien? Vamos a poner esto así. Entonces, ¿qué significa esto? De alguna forma hay una evolución del estado espiritual del ser humano. El primer estado, el estado Enosh, todo esto está en la escritura, en diferentes relatos, ¿no? El primer estado, el estado Enosh, es un estado, digamos, de alguna forma primitivo. Es el más bajo de los estados y digamos que este tipo de persona pasa toda su vida persiguiendo pasiones corporales y olvidando que la fuente de su alma es divina. Es decir, el estado de Enosh es un estado sin conciencia. Ha olvidado la fuente de su alma, que es divina, ha olvidado de dónde viene, inclusive ha olvidado a dónde regresará. Porque dice, inclusive en el libro de Génesis 41:51, dice, porque olvidó su fin. Ahora vamos al siguiente. El siguiente dice es Eber. Geber es ya una persona que ligeramente se supera y no sigue su lujuria como una bestia. Es decir, ya comenzamos a reaccionar, comenzamos a reflexionar, comenzamos a construir nuestras sociedades. Ya no somos unos animalistas, ya no somos unas bestias, ¿eh? Sino que estamos además satisfechos con lo que encontramos. Pero, sin embargo, dice, no se limita por temor al Creador, sino porque entiende que el hombre debe ser más alto que una bestia y no sigue el impulso de los corporales. Es decir, ya hay una reacción, ya hay una estructura, y hay un deseo de salir del estado inicial, y es por eso que se conforman las sociedades y comenzamos a tener leyes. ¿Bien? Y él es también llamado Geber. Geber, de paso, es una alusión, hay ciertas raíces de los apellidos de allí, ¿no? Que sale de Geber. Y vence ligeramente su lujuria malvada. Es decir, ya estamos en un proceso inicial. A esto se llama inclusive el punto en el corazón. El punto en el corazón significa que ya tenemos cierta luz, cierto grado de conciencia. Sin embargo,
Esto no es suficiente para que la luz se vista en él, porque él no aspira todavía al Creador. Es decir, estamos en un proceso, pero todavía no está completo. El estado de Ish es el siguiente nivel ya de desarrollo. Contiene un indicio de la unidad con el Creador. Es decir, ya sabemos que tenemos que unificarnos con el Creador a través de las cualidades por medio de las cuales fue creado el mundo. Todo en el universo tiene un sentido. Y ese sentido, todo ese sentido está en que está puesto el camino para mi redención. Todo tiene el sentido de la redención. Esto apunta hacia el bien que está oculto dentro de una persona. Esto es importante saber. El bien que está oculto dentro de cada persona. La razón por la cual su alma desea la enseñanza del Creador y la observación de su pacto para fundirse con la luz de vida y darle placer a él. Pero aún lo motiva el egoísmo. Si hay cierta motivación del egoísmo que lo arroja fuera hacia el Creador. Sin embargo, también este estado de Ish es una motivación. Este estado de Ish que estamos analizando aquí es una motivación a que tengo que encontrar la razón de mi existencia. ¿Y cómo encuentro la razón de mi existencia? Siendo un esposo. Cuando en mi vida, sin saber por qué, sin razón, estoy motivado a encontrar una esposa, una compañera, y comienzo a buscar esta persona y comienzo a seducirla, ¿se acuerdan? A seducirla. ¿En dónde la seduzco? La tengo que seducir en el desierto. ¿Qué significa que tengo que seducirla en el desierto? Que tengo que hacer una introspección. Tengo que reflexionar. ¿Sí? Tengo que construir mi propia palabra para poder adquirir, para poder unirme a una mujer. Es decir, en realidad está implícito en cada persona, en cada ish, cuando llegamos a este nivel de elevación, digamos, el ish es que tiene que tener una esposa, porque de alguna forma no está completo. El creador, cuando nosotros regresamos a los textos de la creación, dice que al inicio en Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó. Ya vamos a ver esta parte que dice, y los puso por nombre Adán. A los dos creó varón y hembra y los puso por nombre Adán. Es decir, al inicio estaba completo, estaba en Adán, estaban completos los dos. Pero ahora, aquí en este mundo, después de la caída, esto se separó. Este Ish, su objetivo es encontrar una esposa en la misma forma que la relación del creador está buscando a su esposa acá. Es decir, cuando el varón está encontrando a su esposa, está ejecutando la misma función que el creador al buscar su esposa aquí en el mundo. Pero sin embargo, esto seguimos en que no se refiere a los hombres solamente como un género. Está hablando de nosotros los seres humanos. Cuando estamos en un estado de ish, varones y mujeres, estamos en un estado de búsqueda de nuestra pareja. Inicia la búsqueda en la pareja
en la pareja mutua física aquí. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa son su contraparte para aprender a buscar al Creador. Bien, ahora, una vez entendido esto, comenzamos a separar un poquito, ¿sí? Ahora, aplicándole el sentido, un poquito el sentido físico porque se funde el sentido físico con el sentido espiritual. ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? El creador dice que creó al Adán. Si nosotros revisamos los textos, la creación fue la creación de Adán. Vamos a hacerle un poquito más delgado. ¿Sí? La creación fue la creación de Adán. Es decir, que fue creado un estado de completitud. Cuando el creador creó al Adán, ¿de qué lo creó? Y esto vamos a revisar un poco el texto de la creación. Les decía que esta va a ser una clase un poco difícil. Veamos. Vamos a irnos a la creación. Y Dios decide crear al hombre. Y no vamos a entrar en los otros detalles, pero vamos a entrar en este detalle de la creación. Cuando dice aquí, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando vemos en todos los versículos anteriores, la tierra, por ejemplo, comenzamos con Génesis 1:1. Lastimosamente, en el texto en español no hay una diferencia de esta palabra tierra. Si vemos aquí la tierra, dice los cielos y la tierra. Vamos a mirar qué dice, qué letra, qué palabra está utilizando en el original para la palabra tierra en la creación. Aquí dice Eretz. ¿Sí? Eretz. Pero ahora vamos a la creación del hombre y solo por curiosidad veamos en todos los textos en todos los versículos del capítulo 1, cuando dice tierra, está hablando de Eretz. ¿Sí? Pero ahora vamos al capítulo 2, ¿sí? ¿En dónde estábamos? Capítulo 2, ¿sí? 7. Entonces dice, fíjense en el juego de palabras. Mas subía de la tierra, Eretz, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Solo que ahora esta tierra, Eretz, aquí ya no es la misma tierra, dice Adama. Adama. Esto es fundamental. Cuando aquí en la creación del hombre comienza y dice, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Un momentito. Mas subía de la Eretz un vapor que regaba toda la faz de la Adama. No es de la misma tierra. Es decir, aquí hay una diferencia y que tenemos que tener muy presentes. ¿Dónde está Adama? Adama está más arriba. ¿Sí? Y aquí está hablando de Eretz, la primera tierra está acá abajo. Entonces, por eso, de alguna forma, por ahora rápidamente, decimos que más subía de Eretz abajo un vapor que regaba toda la tierra, porque dice subía, ¿cierto? Subía un vapor que regaba toda la faz de la Adama, arriba. Ahora, vamos a tomar esta tierra Adama y la vamos a poner en nuestro texto y vamos a escribir aquí, vamos a escribir en nuestra pantalla, un poquito de paciencia, vamos a escribir. Primero, aquí, Adam se escribe de esta forma. Aleph, Dalet y Mem. Adam. Entonces voy a hacerle un poquito más grande. Adam.
Esto es importante. Adam. Adam se escribe Aleph, Dalet y Mem. Muy bien. Ahora, este Adam fue formado. ¿De qué tierra fue formado? ¿Sí? Fue formado de Adama. Entonces voy a escribir, vamos a escribir aquí Adama para que sea muy claro. Vamos a escribirlo así, Adama, Adama, o Adama, para que sea un poco más explícito. Lo vamos a poner así, Adama es únicamente la transliteración, por eso lo puedo escribir con una tilde o con una H al final. ¿Por qué? Porque lo que quiero escribir es la palabra Adama en el hebreo. Entonces, en hebreo, fíjense ustedes, Adama, Adam, y ahora entra la letra Mem, esta misma letra Mem, pero es intermedia. Entonces, esta letra intermedia es esta, pero es la misma letra Mem. Adama, y ahora ponemos una letra Hei. Es decir, ¿qué diferencia hay entre Adama y Adam? Es decir, el Adam fue extraído de Adama, y si nosotros revisamos cuál es la diferencia entre Adam, ¿sí? Entre Adam, que es este, entonces vamos a poner aquí, ¿no? Este es Adam, aquí. Comparamos estas letras con estas letras de acá. Son las mismas letras, excepto solo la forma que le hemos puesto aquí como una mem final. Es decir, sigue siendo Aleph, Dalet, Mem. Pero Adama tiene una letra adicional. Una letra adicional. Vamos a hacerle un poquito más grueso para que resalte aquí. Adama tiene una letra adicional, que es la letra Hey. Esta letra que hemos dejado un poquito hacia atrás, ¿no? Hemos dejado pendiente. Bien. Entonces, Adán fue tomado de Adama. Adama, decíamos, es una dimensión superior. Por eso es que el vapor subía para regar esta tierra superior. Entonces, el Adán fue tomado de una dimensión superior. Inclusive, si sacamos la gematria, vamos a hacerle rapidito porque tienen sus textos a la mano. La gematria de Adama, ¿sí?, es Aleph es 1, Dalet 4, Mem 40 y Hei 5. Todo esto suma 50. Y cada vez que veamos 50, tenemos que relacionarlo a la letra Nun. ¿Qué significado tiene la letra Nun? Tiene el significado de pez, tiene el significado de primogénito. ¿Bien? Muy bien, ahora, es decir, ¿qué podemos decir? Que a Adán únicamente le falta una letra Hei para volver a su origen. Una letra Hei para volver a su origen de donde fue tomado. Ahora, Ish es el estado justamente anterior a Adam, perdón. Ish es un estado anterior a Adam, que es la persona que busca, vamos a ponerle por aquí, vamos a ponerle en otro color, busca, vamos a hacerle un poquito más chiquito, Ish es el que busca su Hei. El ish es el que está buscando su Hei. ¿Sí? ¿Para qué? Para alcanzar a Adama. Es decir, está un estado previo. Ahora, ¿qué ocurrió cuando
el creador parabólicamente o metafóricamente iba a a sacar de Adán a su esposa. ¿No? ¿Qué es lo que primero ocurrió allí? Para que el creador saque a Adán de Adán a su esposa Eva, como nosotros le conocemos, le hizo dormir, le hizo caer en un sueño muy profundo. En ese momento Adán era Adán, pero cuando le durmió, después se convierte en Ish. ¿Qué simboliza esto de caer en un sueño? Un sueño muy profundo. Aquí tenemos que recordar en la historia que cuando el creador le duerme a Adán, nunca le despertó. Al menos no está mencionado. Le hizo caer en un sueño profundo y de allí le extrajo a su esposa. Y después, cuando Adán mira a su esposa, dice, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo tanto, será llamada varona. Le escriben allí, ¿no? O le ponen también mujer. Entonces, ahora vamos a entrar a ese detalle de que el Adán se transforma en un Ish, es decir, baja de nivel. Como estamos mirando aquí, el Adán baja de nivel y vamos a poner ahora un poquito más de espacio en esto para continuar. Vamos a volver a escribir todo esto. ¿Bien? Y vamos a escribir cómo se le llama al Adán. Y creo que sería mejor regresar al texto. Vamos a regresar al texto para ver precisamente lo que está ocurriendo aquí. Cuando el relato habla del hombre, ¿sí? Como por ejemplo aquí, formó pues Jehová Dios al hombre, está hablando de Adán. ¿Sí? Ahora bajamos un poquito. Y veamos en la parte en que le hizo caer en un sueño profundo. Déjenme revisar el texto donde está. En Génesis 2:23, ¿no? En el versículo 23, en el versículo 23, es un poquito más abajo, ¿sí? Después de que le crea, le hace caer en un sueño profundo y ahora le extrae a su esposa. Entonces, con esto en mente. Y dijo Adán, que sigue siendo aquí Adán, ¿no? Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Sí? Varona, porque del varón fue tomada. Entonces aparece ahora la palabra Isha. Entonces vamos a escribir esta palabra Isha en nuestra pantalla. Vamos a ponerle aquí Isha. Entonces veamos Isha. ¿Sí? El nombre de la esposa o de la mujer es Isha. Y quizás le vamos a poner así, un poquito más grande. Isha. Y las letras hebreas son estas. Ahora, le voy a quitar también los nikudim, porque queremos solamente las letras consonantes, ¿no? Isha. Así se escribe mujer o se escribe varona, como está escrito en el verso 28. Ahora, sigamos leyendo. Vamos a leer aquí. Y dice, por tanto, aquí estaba hablando de Adán, que es el hombre,
¿sí? Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer. Entonces, cuando vemos la palabra hombre es ish y la palabra mujer es isha. Entonces, vamos a llevarnos esta palabra ish a nuestra pantalla. Bien, y la vamos a poner aquí. Entonces, él es ish. Hagámosle un poquito más bajito. Bien. Ish, y se escribe como, vamos a ponerle aquí el texto en hebreo. Ish. De esta forma. Asimismo le voy a quitar las vocales, para que quede únicamente las consonantes. Ish e isha. Es decir, en la misma forma que vimos anteriormente, a la mujer, a la esposa, se le añade una letra hey. Esta letra de aquí. ¿Sí? Se le añade una letra hey de estas dos de aquí, pero en el nombre del hombre aparece una letra yud. Vamos a hacer una gematria. Hagamos la gematria, el cálculo de cuánto valen los números de estas palabras, ¿no? Es fácil porque son solamente 3. La letra Aleph vale 1, la letra Yud vale 10 y la letra Shin vale 300. ¿Bien? Entonces eso nos daría 311. Aquí sería 311. Ahora, aquí abajo, en Isha, tenemos 5, 301, que serían 306. Hei vale 5, Shin vale 300 y Shin vale 1. ¿Cuál es la diferencia entre Ish e Isha? Entre Ish e Isha tenemos un valor de 5, equivalente a una letra Hei. ¿Sí? Es decir, que entre la mujer y el varón hay una diferencia de una letra Hei, que es el valor o la letra capaz de procrear. Pero, sin embargo, también vamos a ver que en concordancia con lo que hemos visto en la clase anterior, en la unión de Ish e Isha está el nombre del creador. Estas dos letras que están señaladas con rojo son la letra Yud, y la letra Hei. ¿Sí? Vamos a hacerles un poquito más grandes. ¿Sí? Yud y Hei que se pronuncian como Ya, el nombre del creador, el nombre corto del creador. Y sumados dan 15. Implica que cuando el varón o este hombre se encuentra con una mujer, se junta a una mujer, ¿sí? Está en búsqueda primero, de la letra Hei, que le va a transformar para encontrar al creador. Es viceversa, o sea, esto está simbolizado en que el varón encuentra a una mujer. Sí, pero nosotros sabemos ya de sobra, hemos dicho varias veces que estos son términos espirituales. Cada uno de nosotros en nuestra interioridad, mi parte masculina está en búsqueda de su contraparte femenina. Es decir, que es una búsqueda, es una introspección interior. ¿Sí?
tenemos que hablarnos en el desierto a nosotros mismos, como dice, en el desierto le llevaré al desierto para hablarle al corazón. Cuando hemos dibujado nosotros nuestro esquema del alma, muy rápidamente aquí, ¿sí? Decíamos, tenemos una parte intelectual y también tenemos una parte emocional simbolizada por nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, en esa estructura, la representación simbólica es Ish, es esta parte superior. Y Sha es esta parte inferior. ¿Qué ocurre? En esta simbología, el varón tiene la sabiduría, ¿sí? La yud, ¿sí? Y es la mujer la que tiene la hei, la letra hei, ¿sí? Que corresponde al entendimiento. Es decir, en realidad, en nuestra interioridad, ¿qué tenemos que hacer? Sacrificarnos. Acuérdense, esta letra yud vale 10. Esta letra yud vale 10. Aquí. Y esta letra yud, hei vale 5. ¿Qué significa entonces? Que esta letra yud se sacrifica, se disminuye. ¿Para qué? Para poder esposa. Y esto es lo que también está aludido en el verso de que él dice, no se disminuyó a sí mismo. Pero también la esposa tiene que ascender. Entonces, el estado ish del hombre, del ser humano, el estado hombre, el estado ish del ser humano es un estado de búsqueda de su contraparte, de la palabra que tiene que redimirlo. ¿Qué tenemos que redimir? Nuestra interioridad. ¿En dónde se debe redimir? En el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque en el desierto se va a escribir. Vamos a hacerle un poquito más pequeño para que nos alcance. En el desierto se revela la palabra. En el desierto era el desierto del agua con la palabra. Es decir, simbólicamente esto inclusive cuando tenemos agua en nuestra boca. Ese desierto en realidad implica que estamos todavía vivos, capacidad de hablar, de mezclar el agua con la palabra, la misericordia para transformar nuestra palabra. El desierto es el lugar en donde tenemos que ir a encontrarnos con nosotros mismos, encontrar a esta esposa nuestra. La esposa nuestra es la letra G que representa nuestra naturaleza, habla y acción. Es decir, la introspección que debemos realizar. Por eso, él está simbolizado como el varón que tiene que buscar una isha, una esposa. Y en este estado, ¿qué es lo que está ocurriendo? La letra G, en realidad, a ver, veamos, busquemos nuevamente en nuestra pantalla. En realidad, decíamos que esto alude a nuestra propia interioridad. No está hablando de los varones y de las mujeres. Está hablando de nuestra interioridad que está simbolizada por esto, la sabiduría y nuestra tierra que tenemos que conquistar. Entonces, cuando en el texto del milagro de los panes, que era también la revelación del nombre, ¿recuerdan? En el milagro de los panes y de los peces, lo que se está haciendo es revelando el nombre del Creador, porque en el nombre del Creador implica que tenemos que buscar nuestra unificación interna.
Nuestra unificación interna significa que con la inteligencia tenemos que conquistar a nuestra esposa interna. Y estamos hablando del género humano, tanto de las mujeres como de los varones. Es decir, nosotros tenemos que buscar en el desierto a estas facultades femeninas internas nuestras, que son las emociones, que son las mejores cualidades del ser humano, pero que está en un estado de caos. Y este trabajo implica que en la Hei, la parte femenina, está incluida aquí, en todo nuestro sistema. Entonces vamos a dibujar completamente todo. Vamos a dibujarlo de esta forma. Un momentito, así. Entonces, todo esto soy yo. Y todo esto somos cada uno de nosotros. Vamos a ampliarlo un poco así. Esto somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y cuando se cuentan, en la historia dice, y se contaron 4,000 o 5,000 hombres, está hablando de estos completos, ¿no? Y no, por eso no necesitan, y es una clave del texto, que precisamente enfatiza allí, dice, y sin contar con las mujeres, que son esta parte de aquí, porque ya están incluidas. Es decir, en la escritura tenemos que siempre tener presentes que la escritura habla de nuestra interioridad. Cuando entonces dice sin contar las mujeres y también y los niños son la otra Hei que falta aquí del nombre del creador, porque acuérdense que son 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, es decir, hay 2 letras Hei. Entonces, las mujeres y los niños son esa otra letra Hei que tiene que aparecer aquí. Así que parece como que el texto parecería como que el texto es muy excluyente, pero en realidad es una pista para que nosotros reflexionemos y veamos y reclamemos precisamente de que por qué las mujeres no están incluidas. ¿No? ¿Por qué? Porque está hablando de nuestra interioridad. ¿Sí? Y cuando habla de las mujeres está hablando de nuestro estado femenino, que inclusive está todavía en el estado de redención. Cuando alcanzamos la redención, comenzamos en la redención, cuando nos casamos. Pero esto estamos hablando en términos espirituales, ¿sí? El casamiento aquí en lo físico es solo un modelo de lo que debe ocurrir. Porque ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión, ¿cierto? El matrimonio es la unión, ¿sí? La unión de dos entes. ¿Sí? Estos deben unirse. Por eso dice, y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne, un solo cuerpo. Esto que aquí está dividido tiene que algún momento desaparecer. En nuestra interioridad tiene que haber igualdad. ¿Por qué? Porque nuestra interioridad, la Hei, debe estar reconstruida. Y si nuestra interioridad está reconstruida, esa interioridad, esa unión en la interioridad se va a reflejar en el mundo exterior. Podremos construir un mundo nuevo. Podemos hacer que el mundo externo sea el reflejo de nuestra interioridad. ¿Por qué por muchos años, por miles de años, el mundo tenía discriminación? Discriminaba a las mujeres y a un montón a las razas, a diferencias sociales y muchísimas cosas, porque el mundo de afuera es el reflejo de nuestra interioridad. Para que cambie el mundo en el exterior, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? El trabajo, la revolución que tenemos que hacer es transformar nuestra interioridad.
Y cuando transformamos nuestra interioridad, el mundo afuera comienza a reflejarse en nuestra interioridad. Entonces, si tenemos unificación interna, si estamos unificados, eso significa que somos nuestros dos hemisferios, nuestra inteligencia y nuestro entendimiento y nuestra interioridad son uno solo, son esposos. Y los esposos se entregan el uno a otro, están conociéndose a sí mismos. ¿Cuál es el final de la redención entonces? Después de que Ish está con Isha, el final de la redención es el principio. ¿Cuál era el principio? El primer estado del hombre. El primer estado del hombre es el Adán. ¿Sí? ¿Y qué le faltaba al Adán para alcanzar el origen? El estado inicial de donde partió el polvo del que fue creado el Adán era Adamá. Adamá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le faltaba? Le faltaba esta letra G. ¿Sí? Esta letra G de aquí, esta letra G le falta al Adán para retornar. ¿Sí? Cuando el Adán encuentre la letra G, que es lo mismo, que estamos encontrando nuestra esposa, entonces el Adán habrá sido redimido. ¿Qué implica esto? Que toda la redención nosotros sabremos que se está cumpliendo cuando el mundo empiece a redimir a la mujer, cuando ya no hayan diferencias, cuando las mujeres tengan los mismos derechos que los varones, cuando no haya discriminación. Nosotros vemos que por mucho tiempo todavía y en algunos lugares todavía existe la discriminación a las mujeres. ¿Y por qué existe la discriminación a las mujeres? Porque esa discriminación es el reflejo de nuestra interioridad. Por lo tanto, como última reflexión, en la Torah, vamos a leer, a revisar un poquito lo de la Torah y voy a ponerle, a hacerle un poquito más grande. A ver, un momentito antes de compartirlo. La Torah es el reflejo precisamente, está escrito en muchos detalles acerca de la redención. La redención tiene que darse mientras vamos conociendo la Torah, cuando vamos reflexionando, estudiando la Torah. Entonces, veamos. Vamos a pasar ahora a mirar un análisis aquí. Los libros de la Torah están escritos, primero es Bereshit, el principio, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Bereshit es el principio, la descripción aparentemente de la creación. Luego, Shemot significan los nombres. Vaikra es y llamó, significa y llamó. Pero luego viene Devarim, que está traducido como, a ver, estamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, perdón, números es Devarim. Y Deuteronomio es Bamidbar. En Devarim, que es números, está traducido como números y sin embargo el significado de la palabra Devarim es palabras. Palabras. Y Devarim es justamente, alude justamente a esto de la transformación de nuestras palabras. Devarim, el plural de Dabar, el plural de Dabar es Devarim en plural aquí. Ahora, y cuando en el último libro, en Deuteronomio, dice, debería traducirse como el desierto, en el desierto. En el desierto es justamente lo que estábamos mirando hace un momento, Bamidbar, que
habla, en el desierto está hablando precisamente de las palabras. Si ustedes se fijan aquí, podemos poner un poquito, resaltar algo. Vamos a dibujar. ¿Sí? Dabar, ¿sí? Dabar es la raíz de todas de estas palabras de aquí. La raíz de Devarim, que le tradujeron como números, pero en realidad es palabras, que está aquí. Perdón, esto sería ahí. Dabar, así. Dabar, y el plural es Devarim. Y en el desierto, que es exactamente lo mismo, trata también de la redención de nuestras palabras. Aquí dice Dabar, ¿sí? Dabar, y añadiendo una mem que significa a estas palabras hay que ponerles agua, las aguas de la misericordia del Creador. Y este es el desierto, ¿sí? Que otra vez está aquí la palabra más la letra mem. Entonces, estos libros en realidad siguen tratando, como dijimos en el desarrollo de la clase, siguen tratando la redención del hombre que tiene que ver con el cambio de su palabra, simbolizada en la letra G, que significa su naturaleza, el habla y la acción. La naturaleza, habla y la acción. Entonces, el que Jesús se haya ido al desierto significa esa introspección que nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de él. La introspección, el descubrimiento de nuestra interioridad. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos, encontramos las maravillas que de su ley. En la escritura, en los Salmos dice, Salmo 118, 19, dice, abre mis ojos y podré ver las maravillas de tu Torah. ¿Qué son las maravillas de tu Torah? Esa maravilla que está impregnada en nuestra interioridad, y cuando vamos descubriendo, encontramos a esa esposa interior, la esposa interior a la que tenemos que hablarla, dice al corazón. Le hablaremos en el desierto, le hablaremos al corazón. Esto que decíamos al inicio que parece una declaración romántica, es una declaración romántica de amor hacia nosotros mismos. Esta declaración de que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en el desierto, en la introspección del desierto, para descubrir en nuestra interioridad que en nosotros mismos hay una perla de gran precio. El Creador quiere que precisamente encontremos nosotros esa perla de gran precio que está guardada en nuestra interioridad. Hasta aquí la clase de hoy.